lo ponemos acá en nuestra cassava, en nuestra yuca y a comer. O sea, no se le pone ninguna salsa ni nada similar. ¿Cómo ven, bros? ¿Se les antoja? ¿Apetecen o no? La verdad no se ve muy rico, pero el sabor podría sorprendernos. Vamos a ver, vamos a probar. Luisillo el gordillo. Amigos, ¿qué pasa? Una vez más, su fuente confiable, irrefutable, innegable de comida mórbida, obesa alrededor del planeta, Luisillo el gordillo, con ustedes. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso se siente estar haciendo un video de comida callejera! La emoción es real, estoy muy contento, estoy muy feliz. En esta ocasión me encuentro en Tanzania, al este de África, en la región de Zanzibar. Un país sin duda sumamente interesante, que ha sido todo un choque cultural en mi mente. Y por supuesto me da mucha curiosidad saber qué comen estos creks en las calles, cómo es que engordan de manera cotidiana, cuál es un poco del trasfondo cultural de su gastronomía, qué tan delicioso es, qué tan caro o barato resulta comer en las calles. Pues claro que sí, Luisillo el gordillo el día de hoy se encargará de averiguar. Ya conocen la dinámica, vamos a estar recorriendo la ciudad, vamos a estar probando un poco de sus platillos típicos callejeros, platicando un poco sobre su historia, sobre su cultura. Esto sin lugar a dudas va a estar muy cool, muy mórbido, muy engordante. Las calles de Tanzania y sus platillos deliciosos nos esperan. Vamos a darle. Primer platillo para este tour de Luisillo el gordillo por Tanzania. Qué rico se siente estar haciendo uno de estos videazos. Vamos a probar esta sopa tradicional, este platillo muy típico que se llama uroyo. Este me dicen que es muy único de esta región, de la región de Zanzibar. Y chéquense, está muy cool, se ve muy nutritivo. La mezcla de ingredientes me ha llamado mucho la atención y sobre todo el precio. Está brutal, está muy bueno. Chéquense, se trata de una sopa hecha con tamarindo, ok, tamarindo. Por eso es que el color es así como cafezoso. Le ponen también harina, le ponen sal y le ponen mango. Yo me imagino que es como dulcecito, como medio ácido el sabor entonces. Lo interesante es que si te encanta el tamarindo, puedes echarle más. O sea, te ponen acá tu tamarindo extra para que te des grasa, carnal. Y bueno, al caldo ya tú decides qué ponerle. Le puedes poner papa, le puedes poner carne, le puedes poner falafel si eres vegetariano, le puedes poner huevo, le puedes poner chapari, que es como esta tortilla que hacen de harina grandota. Y a ver, suena muy bien, suena muy nutritivo. Lo más impresionante es que, a ver, yo la pedí casi con todo y me costó la cantidad de 2,000 chelines, que 2,000 chelines es $1, 20 pesos mexicanos. Qué tremenda locura, qué delicia. Esto es de verdad una comida completa, está muy bien por $1. Vamos a ver, vamos a probarlo. Vamos a empezar con el caldito. El caldito, en efecto, es como ácido. Sí, totalmente se siente el tamarindo ahí, se siente también como la esencia del mango. Es raro porque es una sopa salada, pero realmente es como ácida. Ok, y ahora sí vamos a probarla con todo. Agarramos carnita, agarramos papa, agarramos vegetal. ¡Ah, perro! Está bien bueno. La carne es de vaca. En esta parte de Tanzania no comen para nada cerdo, porque este es territorio como sumamente musulmán. Entonces cerdo para nada. No hemos visto que coman ninguna carne extraña, pero no sé, tal vez en este tour del Luisillo el gordillo nos dejaremos sorprender. Pues ahí lo tienen, uroyo, una sopa muy completa, muy deliciosa y sobre todo sumamente barata. Vamos a ver qué otra cosita nos encontramos. Siguiente platillo, vamos a probar una cassava al carbón. A ver, este platillo no está tan inusual. La realidad es que cassava es solamente una manera de llamar a la yuca, que yuca es consumida en muchísimas partes de Sudamérica, seguramente para muchos de ustedes cracks. Es muy normal que vendan yucas, pero la realidad es que me llamó mucho la atención la manera como se vende, así en los puestitos de la calle, la manera como se prepara y la manera como se sirve. Chéquense. Lo que hacen es lo siguiente,
Se cocina la yuca aquí al carbón meramente. Se parte a la mitad. Se venden mitades, ¿ok? Es muy raro que compres una yuca entera. Se parte a la mitad. Se le echa sal con chile, que esta yo ya la probé una vez, esta salecita con chile. Y es rara, sí es como... Sí pica y es mucho más salada de lo que uno creería. Y se sirve, esto me gusta muchísimo, se sirve en una hoja de periódico. Que esto, amigos, es realmente algo muy cotidiano en la comida callejera de esta zona. Ya en los días que he estado aquí he comprado varias cosas y sí me he fijado en eso, que siempre te la sirven en tu hoja de periódico. Lo cual está muy interesante, está muy cool. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Esto que estoy probando me costó 1000 chelines, que es $0.50, ¿ok? $0.50, 10 pesos mexicanos, muy barato. Entonces vamos a ver, esta es la apariencia de mi cazaba, de mi yuca, con sal y chile en hoja de periódico por $0.50. Ah, sí pica un buen, ¿eh? O sea, yo diría que le doy un 3. No está brillante, tampoco está fatal. No diría que lo comería todo el día, pero si estoy varado en una isla desértica, échenme cazabas. Cualquier cosa es mejor que pasar hambre. Vamos a ver qué otra cosa nos encontramos. Siguiente platillo. Esto está muy interesante. Se le llama mohogo wokushemshi. En suajili es la palabra, ¿ok? Que a ver, es muy similar a lo pasado que acabamos de probar. La cazaba, la yuca, que es esta de aquí, como tal, la mismita, igualita. Pero chéquense cómo lo mezclan estos creks. Estos carnales lo mezclan con pescado frito por solamente 500 chelines adicionales. O sea, eso me llama mucho la atención. Uno pensaría que lo caro en este platillo es el pescado, ¿cierto? O sea, uno se imaginará eso. Así como, bueno, pues esto es una raíz, este es un tubérculo, claramente es lo barato, el pescado es lo caro. Pues, ¿qué crees, hermano? No lo es. En lo absoluto. Lo barato es esta ración de pescado, que a ver, la verdad es mucho. Es bastante pescadito, con eso yo creo que sí te llenas bastante bien. Nos costó 1000 chelines esto, que es el equivalente a $0.50, ok, 10 pesos mexicanos. Toda esta ración de pescado, o sea, de verdad, chequen lo masiva, enorme que es más de un puñado de Luisillo el Gordillo. Me costó 500 chelines, que es $0.25, 25 centavos de dólar, 5 pesos mexicanos, todo este pescado. O lo borgo. Eso es muy barato. Entonces, como se le hace es de esta manera. Agarramos nuestro pescadito, lo ponemos acá en nuestra cazaba, en nuestra yuca, y a comer. O sea, no se le pone ninguna salsa ni nada similar. ¿Cómo ven, bros? ¿Se les antoja? ¿Apetecen o no? La verdad no se ve muy rico, pero el sabor podría sorprendernos. Vamos a ver, vamos a probar. El sabor. El sabor es súper fuerte, o sea, muy concentrado, sumamente condimentado. Y la verdad también es una extraña sensación el estar con cada mordida triturando el esqueleto del pescadito, porque el pescadito como tal viene entero, o sea, nada más lo fríen y ya. Entonces sí, sin duda es un platillo muy extraño. No puedo decir que me ha encantado, pero, a ver, por $0.75, 75 centavos de dólar, como por 15 pesos mexicanos, la verdad estás comiendo bastante. No sé si muy nutritivo, pero sí bastante completo. De igual manera, obviamente se sirve en la hoja de periódico. Me gusta mucho eso, me gusta que te sirvan todo así en una hoja vieja de periódico. Muy interesante, muy barato, no del todo delicioso, pero vamos a seguir buscando. Algo me dice que algo delicioso vamos a encontrar en este tour. Este, la verdad, no es nada interesante por lo que comes, por lo que tomas, porque vamos a probar, sino que es interesante por lo que representa este sitio, por lo que representa esta esquina. Verán, esta es la esquina de la mandíbula, ¿ok? Así se le conoce, como la esquina de la mandíbula, porque es una esquina en medio de la ciudad antigua en donde caballeros, ciudadanos se reúnen a platicar. Entonces, como vienes aquí a hablar, a compartir ideas, a debatir sobre lo que está pasando en el planeta, por eso es que ha recibido el nombre de la esquina de la mandíbula, porque todos están hablando sin detener. Lo que se vende aquí es café, ¿ok? O sea, coloquialmente siempre va a haber un señor vendiendo café. De hecho, ahí lo podemos ver al carnal.
Ahí está vendiendo su cafecito. Y este café, según me platican, suele estar mezclado con agua de coco y con cacahuate, lo cual le da como un sabor especial y hace al café de esta esquina como único, como que los caballeros se escudan un poquito con eso, así como de, hey, vamos por ese cafecito que le queda bien bueno con cacahuate y con coco, pero la realidad es que quieren venir a echar el chisme, quieren venir a platicar. Este café nos costó 200 chelines, que esto es como 10 centavos de dólar, como 2 pesos mexicanos, muy muy barato. Te lo dan en tu tacita, después de que te lo acabes se lo das al caballero para que la lave. Vamos a ver, vamos a probar. Ok, sí tiene cierto saborcito interesante. Ok, me quedaré con que es meramente el pretexto para venir a chismear, venir a platicar, venir a desahogarse. Platillo muy normal, para nada impresionante, pero la historia de este sitio, el aspecto de la cultura que nos narra, me ha parecido bastante interesante. Sigamos recorriendo las calles mórbidas de Tanzania. A otro sitio, a otro lugar. Esto está muy interesante. Es el fruto del árbol baobab, que seguramente si han estado siguiendo la aventura por Tanzania ya saben más o menos de qué se trata este árbol. Está muy peculiar. Este árbol es uno de los símbolos nacionales de Tanzania. Es el símbolo de la zona de Tarangire, aquí en Tanzania, que es un árbol así masivo, del cual los elefantes se alimentan, muchos otros animales, otros construyen sus casas. Hay tribus incluso que viven adentro de los árboles baobab, o sea, son unos arbolotototes donde puedes incluso construir una casa. Pues bueno, este árbol tiene un fruto, es el fruto del baobab, y esto es lo que te venden, es lo que puedes comprar por la módica cantidad de 2,000 chelines, $1, 20 pesos mexicanos. Te dan toda esta bolsita como de 200 gramos, yo le calculo que debe de pesar. Me dicen que esto nada más hay que mamarlo, o sea que nada más hay que chuparlo más que comértelo. Vamos a ver, así se ve el fruto del baobab. Vamos a probar. ¡Ay, qué rico! Está como dulcecito, pero picante. Sí comen de una manera muy única estos brothers, lo diré así. Yo creo que esto nada más aquí puedes decir que lo puedes comer, ¿ok? Muy único, está rico y sobre todo barato. O sea, todo ha sido muy sumamente económico. Ahora mi guía está muy insistente en que probemos uno de los platillos típicos de Zanzíbar, de esta zona, que es endémico de acá, ¿ok? Acá se origina, acá se prepara, difícilmente se encuentra en otras zonas. Se llama pilao, no es como tal un platillo de comida callejera, pero es típico. Y a ver, se sirven puestitos como este que está aquí a mis espaldas, que pues sí son establecimientos como tal, pero tampoco podría decir que son restaurantes súper complicados. Entonces, ¿saben qué? Vamos a considerarlo como comida callejera. Vamos. Me llama mucho la atención cómo te muestran los platillos. Miren, en este lugar, en todo este restaurante, nada más sirven 2 platillos, ¿ok? El pilao y este otro que me comentan que es un platillo como de la India, pero que también se come muchísimo acá. Y es lo único que puedes pedir, ¿ok? O sea, en este restaurante no hay menú. O sea, el menú es este, brother. Velo, memorízatelo, no preguntes más y disfrútalo. Ok, ya pedimos nuestro arroz pilao. La verdad, no nos compliquemos, es un arroz con pollo, pero supuestamente lo que lo hace único, lo que lo hace como de esta zona, son los condimentos que lleva, los condimentos que utiliza. El plato de arroz, como tal que me dieron a mí, que pues, la verdad está bastante sustancioso, es arroz con pollo y vegetales, costó 3,500 chilines, que son como $1.75, como 35 pesos mexicanos, lo cual se me hace un precio bueno. Y también a lo que está cool es cómo se lo come la gente acá. Acá la gente come con las manos. De hecho, veamos acá nuestro guía, el buen Rush. Chéquense cómo Rush está comiendo con las manos enteramente. Ahorita ya me explicó más o menos cómo hacerle, pero miren, hace como una cucharita. Ajá, la exprime, como que le quita la humedad o qué sé yo. Y órale.
Obviamente yo voy a intentarlo de esa manera, ¿no? Me dieron cuchara porque pues me vieron turista, me vieron extranjero, pero yo le dije, carnal, no quiero tu cuchara, yo puedo con mi mano. Tienes que hacer como una cucharita así con tus manos. Ajá. Entonces cierras tu puño y como que le quitas, no sé, el exceso de humedad o qué sé yo. Quito el exceso, moldeo y vámonos, todo para adentro. Ah, está rico, muy rico. La moldas, quitas excesos, vámonos para adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Ustedes podrían acostumbrarse a comer así? Yo creo que yo sí podría, sin ningún problema. Está más cómodo, tiene su encanto. Se saborea rico la comida. ¿Cómo lo ven, mis bros? Solo que sí, después de una buena lavada, ¿no? O a lamidas, ¿no? Te lames la mano bien chingón. Rico, sabroso, barato y con un ambiente interesante, digno de ser analizado. Pilau. Y para culminar con nuestro tour gastronómico por Tanzania, por supuesto, acabamos con un postrecito, ¿no? El cierre de oro, dulce, sabroso, para unos besos suculentos. Esto se llama kalua, que de hecho no es de esta región. Esto es de Turquía, es un dulce turco. Yo lo he comido varias veces estando por allá, pero en otra presentación. Cuando primero lo vi así dije, esto nunca lo he visto, pero ya sintiéndolo, olfateándolo, claro que lo he comido. Solamente que en otra presentación. En Turquía es muy normal que te lo vendan en rollitos, por ejemplo. Me dicen que aquí se ha adaptado muy bien a esta cultura, a la gente de Tanzania, a tal nivel que este es un platillo muy típico en las bodas. Por ejemplo, cuando hay una boda en la mezquita, después de que se hace el casamiento o lo que sea, se le da a los invitados esto, así como tomen, gocen, disfruten, endúlcense la boca después de este amargor de boda. Así que bueno, probemos. Esta se hace con ajonjolí, se hace con harina y con caramelo, con jarabe dulce, y se puede comer, se puede acompañar con café o con nueces. Vamos a ver, vamos a probar. Es riquísimo. Es como una gelatina muy dulce, tanto empalagosa. No, pero sí es súper rica. Súper rica. Esta tiene un precio de 500 chilines, eso es $0.25, como 5 pesos mexicanos. Está bueno. Gran manera de concluir con nuestro tour gastronómico. Qué sabroso. Es lo sabroso. Así que bueno, amigos míos, con esto concluimos esta edición de Luisillo el Gordillo, su fuente siempre confiable, siempre irrefutable de comida mórbida alrededor del planeta. ¿Qué tal? Dentro de todo encontramos platillos muy únicos. La realidad es que habíamos visto que la gastronomía callejera aquí no era tan diferente a como lo es, por ejemplo, en Latinoamérica, pero creo que sí logramos encontrar varios platillos, varias presentaciones que son bastante contrastantes. Sobre todo creo que lo que más me impresionó es la manera de hacer el negocio, la manera como se presentan los puestos y la manera como se te sirve. Esto de que se te sirvan en hojas de periódico, nunca lo había visto y me pareció de lo más fascinante. Y saben que también es muy barato. Eso sí, es súper barato comer en las calles de una manera completa, tal vez no del todo nutritiva, pero que llena de una manera gordinflona, al estilo de Luisillo el Gordillo. Cuéntenme, amigos, qué es lo que más se les antojó, qué es lo que comerían, alguno de los platillos se parece a algo que venden en sus localidades, pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por haberme acompañado en este video, en esta travesía culinaria. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, pimpollo, que engorda al estilo auténtico del este de Tanzania.